Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre los vectores y por aquí tenemos a Sir William Rowan Hamilton, uno de los descubridores de este tema que son los vectores. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro. Vamos a iniciar recordando algunas cosas. Para describir los fenómenos naturales, la física parte de magnitudes. Si queremos indicar, por ejemplo, la temperatura de nuestro cuerpo, basta con un valor y su unidad respectiva, por ejemplo, 37 grados centígrados. Sin embargo, si queremos señalar la velocidad de un avión en el aire, además del valor de la velocidad, debemos indicar también hacia dónde se dirige el avión. Por ejemplo, 600 kilómetros sobre horas hacia el norte. Para esto recordaremos la clasificación de las magnitudes. Y tenemos que las magnitudes se clasifican de dos formas. Según su origen, en fundamentales, que son las que se pueden medir por sí solas, y son 7, que las observamos ahí. Y tenemos las derivadas, que necesitan justamente de las fundamentales para poder medirse. Y que tenemos que son muchas de ellas, ahí tenemos algunos ejemplos. Si no recuerdas muy bien este tema de las magnitudes según su origen, te voy a dejar una tarjetita por acá para que puedas revisar este tema. Pero hoy nos vamos a centrar en las magnitudes según su naturaleza, que son las escalares, que tenemos acá, que estas escalares lo único que necesitan para ser medidas y representadas, necesitan solamente un número, un valor numérico y una unidad. Pero en cambio, las magnitudes vectoriales son aquellas que aparte de tener un valor numérico, una unidad, que eso se llama un módulo, necesitan una dirección. Bien, para eso hacen uso de los vectores, que es justamente lo que vamos a ver a continuación. El concepto de un vector es un ente matemático y se representa mediante un segmento de recta orientado, es decir, mediante una flecha. Veamos el siguiente ejemplo. Como observamos acá, aquí tenemos un vector representado por esta flecha y su simbología es asignarle una letra, cualquiera que sea en mayúscula, y colocar la flechita encima de esta letra. De esa manera estaremos dándonos cuenta que hablamos de un vector. Veamos los elementos de un vector. Tenemos el módulo. ¿Qué es el módulo? En este caso el módulo va a ser simplemente la longitud de medida de un vector. Por ejemplo, si nosotros tenemos este vector A, vamos a darnos cuenta que si medimos toda su longitud, vamos a tener el módulo de este vector, ¿no? ¿Cómo se representa el módulo de un vector? La letra que lo representa con la flecha arriba y entre dos barritas hacia los costados, ¿no? Eso significa el módulo del vector es igual a 5 unidades. Veamos la dirección de un vector. La dirección de un vector está dado por el ángulo que forma. Como lo observamos aquí en la imagen, observamos que este es el vector y el ángulo que forma en el eje de las X y donde pasa el vector, que es la flecha, vamos a observar que este ángulo es lo que representa la dirección, ¿no? Y por último tenemos el sentido. El sentido de un vector va a estar representado por la cabeza de la flecha de este vector. Bien, esos son los tres elementos, de los cuales los que más utilizaremos obviamente serán el módulo y la dirección. Veamos cómo se clasifican los vectores. Tenemos los vectores que son colineales, están contenidos en la misma recta. Por ejemplo, aquí tenemos al vector A y el vector B. Se llaman que son colineales porque están en la misma recta, no cambian en otra recta, sino están en la misma. Tenemos a los vectores paralelos. Es cuando los vectores están contenidos en rectas paralelas, en diferentes rectas, pero una característica es que nunca se van a llegar a cruzar, nunca se van a llegar a chocar, ¿no? Entonces tenemos al vector B, que está en esta recta, y al vector A, que está en esta otra recta. Por lo tanto, son paralelos. Tenemos a los vectores concurrentes. Son aquellos vectores cuya línea de acción se cortan en un solo punto. Por ejemplo, acá el vector C que está en esta línea, el vector B y el vector A que está en esta línea, en algún momento
En estas líneas, estos vectores llegan a un solo punto, por eso se llaman concurrentes. Tenemos vectores coplanares, son aquellos vectores que se encuentran en un mismo plano, un solo plano, y dentro de este plano tenemos a los tres vectores, al vector A, B y C. Seguimos con la clasificación de los vectores y tenemos los vectores iguales. Dice, dos vectores son iguales cuando tienen dos elementos principales que coinciden o que son respectivamente iguales, que es el módulo y la dirección. Por ejemplo, lo vamos a observar en esta imagen. Vemos al vector A y vector B, los cuales tienen la misma longitud, que sería el mismo módulo, y a la vez van a tener el mismo ángulo, que en este caso sería la dirección. Tenemos los vectores opuestos. Dos vectores serán opuestos cuando poseen igual módulo, pero direcciones opuestas. Por ejemplo, aquí observamos que estos dos vectores A y B miden lo mismo en longitud, o sea, mismo módulo, pero en direcciones diferentes, porque lo podemos observar también a través de la cabeza de flecha que están en direcciones opuestas. ¿Cómo encontrar el módulo de un vector? Veamos cómo podemos encontrarlo. Dice, calcular el módulo del vector A partir de la gráfica. Bien, aquí tenemos una gráfica, tenemos el vector A y vamos a encontrar cuánto es su módulo, cuánto mide. Lógico, alguien me podría decir, cojo una regla y lo puedo medir teniendo en cuenta las características de repente del papel milimetrado. Bien, sí, podría ser, pero hay una forma de hacerlo incluso cuando no tengas el papel milimetrado o no puedas identificarlo, que es a continuación. Bien, recordemos que este módulo va a estar dado por los siguientes puntos. 4 en X, que vemos acá el punto 4, y 3, que sería el otro punto que señala al eje de las Y, ¿no? Bien, entonces observamos que este vector parte desde el punto 0 hasta el punto 4 de las X y 3 de las Y. Esos valores que son 3 en Y también se pueden representar acá. Y este valor obviamente 4 de las X. Nos damos cuenta que forman aquí un pequeño cuadradito y esto nos indica un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar el valor de esta línea con un triángulo rectángulo? Bien, aplicando el teorema de Pitágoras. ¿No es así? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que justamente la hipotenusa, que vendría a ser acá la medida de nuestro vector, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, o sea, los dos costados de los dos catetos, y obviamente la raíz cuadrada de esta suma, como lo podemos observar acá. Bien, entonces aplicamos y sabemos que X vale 4 y Y vale 3, ambos elevados al cuadrado. Bien. Vemos a continuación 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. Si lo sumamos nos deja la raíz cuadrada de 25 y eso tú ya lo sabes y sabes que la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, el módulo del vector A es de 5 unidades. Bien, veamos cómo encontrar ahora la dirección de un vector. Dice, la dirección de un vector se define mediante el ángulo, es decir, vamos a encontrar el ángulo de este vector usando la siguiente expresión. Bien, observamos aquí el ángulo θ y vemos que la dirección de un vector va a estar dado por la tangente de dicho ángulo, ¿no? La tangente de este ángulo va a ser igual obviamente al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, Y sobre X. Bien, entonces recordemos la gráfica y tenemos acá que Y vale 3 y X vale 4. Nosotros lo aplicamos en esta fórmula, sería lo siguiente. Tangente del ángulo θ va a ser igual a Y sobre X. Colocamos los datos. Sería 3 sobre 4, ¿no? 3 es el valor de Y 4 el valor de X. Esto, si nosotros lo vemos en nuestra tabla de razones trigonométricas, como lo podemos observar acá, vamos a tener que buscar la tangente de un ángulo que me dé 3/4. Y lo observamos y nos vemos que nos damos cuenta que estamos tangente y nos damos que 3/4 pertenece al ángulo de 37 grados. Por lo tanto,
el ángulo θ vale 37 grados. Entonces, la dirección de este vector es de 37 grados. Veamos un ejercicio. Dice, calcular el módulo y la dirección del siguiente vector. Y nos dan esto. ¿Listo? Bien, nos van a dar esto de acá. Este es el vector v, y está dado por los siguientes puntos de par coordenados. Determina que es 2 en el eje de las x y 2 raíz de 3 en el eje de las y, ¿no? Si nosotros trazamos las líneas de y x, obviamente nos damos cuenta que forma otra vez un triángulo rectángulo y aquí forma un ángulo de 90 grados. Entonces, para encontrar el módulo, vamos a aplicar obviamente nuestra teoría de Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de los dos catetos, ¿no? 2 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado. Obviamente, operando, esto sería 2 al cuadrado, 4. 2 al cuadrado sería 4. Raíz cuadrada con el exponente se van. Me quedaría 4 por 3, 12. Sumamos esto y nos daría que sería la raíz cuadrada de 16. Y esto nos daría que el módulo del vector v es igual a 4 unidades. Ahora encontremos su dirección. Nos pide la tangente. Tangente del ángulo es igual a y sobre x. Y sabemos que y, obviamente, es el segundo valor, que es 2 raíz de 3, sobre, en este caso, 2 que vendría a ser x. Aquí, este 2, como está multiplicando, y este 2 se simplifican, ¿no? 2, 2, mitad, mitad. Me quedaría, por lo tanto, tangente del ángulo es igual a raíz de 3. Volvemos a ir a nuestra tablita de razones trigonométricas, que conforme practiques se te va a hacer más fácil aprenderlo. Y buscamos raíz de 3 en la tangente. Y nos damos cuenta que raíz de 3 en la tangente le pertenece al ángulo de 60 grados. Por lo tanto, θ en este caso vale 60 grados. Bien, ahora, ¿cómo se daría la respuesta? De la siguiente forma. Módulo del vector v es igual a 4 unidades y el ángulo o dirección vendría a ser de 60 grados. Pero también hay otra forma de expresarlo, que es la siguiente. Ya no se pone las barritas, pero decimos que el vector v tiene 4 unidades de módulo y un ángulo de 60 grados y se expresa a través de esta manera. Por si lo encuentres también en algunos libros o ejercicios. Muchas gracias, espero que haya sido de mucha utilidad este video. Si es así, que nos regales un me gusta. También que te puedas suscribir al canal, no te pierdas ninguno de los videos. Lo puedas compartir y también puedas comentarnos qué te pareció o qué tema te gustaría ver.